A finales de los años 80, Audi se encontraba en una situación paradójica. Los éxitos del UR4 en rally habían convertido la marca en leyenda. Sin embargo, al mismo tiempo, el Audi Coupé B3, la base de estos éxitos, iba catastróficamente mal. En 7 años de producción se construyeron apenas 68.367 ejemplares. El predecesor había alcanzado 166.222 unidades. El coupé era hermoso, aerodinámico, totalmente galvanizado, pero se vendía miserablemente. Demasiado discreto, demasiado aerodinámico, poca emoción. Los ingenieros de Audi sabían, el coupé necesitaba el motor del UR4, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. El tren motriz del legendario coche de rally no encajaba simplemente en la carrocería del B3. Requeriría adaptaciones técnicas y sobre todo costaría dinero. Mucho dinero. Y ese era precisamente el argumento definitivo. Audi ya había invertido en el V8-4, el desarrollo del nuevo Audi 80 V4 estaba en marcha. Un coupé de alto rendimiento, económicamente cuestionable. Pero entonces entró en escena Conrad Schmidt. Su Motorsport GmbH de Cadolzburg estaba estrechamente vinculada con Audi Sport. Construía vehículos de competición para Ingolstadt y dirigía el equipo de carreras. Schmidt creía en la idea. En 1989, su empresa mostró en el IAA un prototipo Turbo 4 Coupé en su propio stand, un boceto inicial de lo que después sería el S2. La dirección de Audi quedó sorprendida. Schmidt había montado el coupé sobre ruedas negras, demasiado agresivo, demasiado radical, no era estilo Audi. Pero el desarrollo ya estaba en marcha. En Conrad Schmidt Motorsport, el 5 cilindros turbo de 2.2 litros del Audi 204 20B fue trasplantado al coupé B3. La periferia del motor tuvo que ser completamente adaptada, nuevo sistema de admisión y escape, conducción de aire modificada del enfriador de aceite, gestión electrónica del motor de Bosch, 2 catalizadores regulados por sonda lambda para Euro 1. El resultado, 220 cb a 6.500 revoluciones, 309 Nm de torque. No espectacular según los estándares actuales, pero en 1990 era toda una declaración. El S2 Coupé llegó al mercado en septiembre de 1990. No en Ginebra, no en Frankfurt, sino en el Motor Show de Birmingham, una feria regional inglesa que en la escena automotriz era tan significativa como el FDP en la política de entonces. Un estreno silencioso para un auto silencioso, sin reflectores brillantes, sin estatus de estrella. El S2 no hacía mucho alboroto sobre sí mismo. Hasta hoy, solo los conocedores saben que bajo la discreta carrocería hay casi la misma tecnología que en el UR4. El precio base, 72.450 marcos alemanes. Era mucho dinero para un Audi Coupé, pero justo por el rendimiento ofrecido. Y la tecnología era fascinante. Tracción 4 permanente con diferencial central Torsen para distribución variable de potencia. Caja de cambios manual de 5 velocidades. Carrocería totalmente galvanizada. ABS, sistema de seguridad ProContent, limpieza de faros, elevalunas eléctricos. Asientos deportivos Recaro, volante deportivo de 3 radios con emblema S2. 3 instrumentos adicionales en la consola central, temperatura del aceite, presión del aceite, voltaje de la red, resaltados en gris claro típico del S2. Desde fuera, el S2 era discreto, faldón delantero con alerón integrado, faldón trasero ligeramente revisado, emblemas S2 en la parrilla y en la parte trasera. Eso era todo, sin guardabarros, anchos, sin grandes alerones, sin teatro M3. El S2 parecía un Audi Coupé bien cuidado, y ese era precisamente el concepto, discreción. La carrocería totalmente galvanizada era tan aerodinámica y optimizada que el S2 Coupé con 220 cb alcanzaba realmente 244 km por hora, 14 km por hora más rápido que el UR4 con la misma potencia, y además era más silencioso, más cómodo, más refinado. El entorno del mercado en 1990 era interesante. El BMW M3 E30 estaba en el mercado desde 1986 y salió de producción a finales de 1990. Con 195 a 215 cb de un motor atmosférico de 4 cilindros, el M3 era un modelo de homologación para el DTM, un coche de carreras para la calle con alerones, guardabarros ensanchados y un sonido que no daba cuartel. El M3 era ruidoso, agresivo, sin compromisos. El S2 era lo opuesto, silencioso, refinado, práctico para el día a día. Y ese era su mayor ventaja y su mayor problema.
porque mientras el M3 era celebrado como un ícono deportivo, el S2 permaneció bajo el radar. Nadie le veía lo que llevaba dentro. En la autopista la gente no le daba paso porque un Audi Coupé simplemente no era un M3. Solo cuando el S2 aceleraba 100 km por hora en 6.1 segundos y continuaba con suave empuje del turbo, caían en cuenta. Pero entonces era demasiado tarde y la tracción 4 hacía al S2 invencible con mal tiempo o en carreteras mojadas. Mientras el M3 invitaba al baile, el S2 se mantenía tercamente en rumbo. 1991 fue un año dorado para el S2. El M3 E30 había salido de producción. El M3 E36 llegaría recién en 1992, un año completo sin competencia directa. El S2 se vendió mejor de lo esperado, pero luego llegó la realidad. El BMW M3 E36 apareció con 286 CV, óptica más moderna y el prestigio M-Power acostumbrado. Audi tuvo que reaccionar. En el verano de 1992 llegó la actualización del modelo. El nuevo motor con código AVI ahora entregaba 230 CV a 6.500 revoluciones y 350 Nm de torque. Con la función Overboost se podían obtener brevemente incluso 380 Nm, un golpe corto y brutal en la espalda. El sistema de encendido se cambió a encendido individual. La presión de turbo aumentó de 0,82 a 1,15 bar y había una caja de cambios de 6 velocidades desarrollada en colaboración con Porsche. Simultáneamente, Audi introdujo el S2 como sedán y Avant, basado en el nuevo Audi 80 B4. El coupé fue ajustado ópticamente para encajar en una nueva familiar B4, pero también aumentó 105 kilogramos. Con 10 CV más, pero más de 100 kilos más pesado, el S2 seguía siendo rápido, pero ya no tan ágil como antes. Contra los 286 CV del M3 E36, el S2 no tenía oportunidad en comparación directa, pero era más barato, tenía tracción total y ofrecía 3 variantes de carrocería: coupé, sedán, Avant, versatilidad en lugar de dominación. El S2 Avant se convirtió en la variante más popular. Padres de familia que querían conducir rápido sin renunciar al espacio encontraron aquí su solución. El sedán, en cambio, fracasó. Solo se construyeron 306 ejemplares hasta 1995. El coupé se mantuvo con 7.370 unidades como el modelo S2 más producido, pero lejos de las cifras de ventas esperadas. Pero para los entusiastas, el S2 era un sueño. El 5 cilindros turbo sonaba maravillosamente sonoro, refinado, nunca estridente. Desde las 2000 revoluciones el turbo empezaba a empujar, a partir de 3500 vueltas se ponía serio. El desarrollo de potencia era lo suficientemente lineal como para ser controlable, pero lo suficientemente brutal como para ser divertido. La suspensión era firme, pero no rebelde. La dirección precisa, el manejo seguro. El S2 no era un coche de carreras, era un gran turismo con corazón deportivo. Entonces, ¿qué pasó realmente con el S2 Coupé? Fue pasado por alto, no porque fuera malo, sino porque era demasiado silencioso. En una época en que los coches deportivos tenían que ser ruidosos, agresivos y llamativos para ser notados, el S2 permaneció modesto. No exhibía su potencia, era más rápido y cómodo que el UR4, técnicamente más refinado que el M3 en mojado, pero no tenía la imagen, y la imagen vende autos. Pero precisamente eso hace al S2 una leyenda hoy. Mientras los M3 E30 y E36 se convirtieron en íconos, los precios se dispararon y los coleccionistas se peleaban por cada ejemplar. El S2 voló bajo el radar. Muchos fueron tuneados, conducidos intensamente, vividos, pero los mejores ejemplares permanecieron en manos de coleccionistas. Y hoy un S2 bien cuidado con bajo kilometraje cuesta casi tanto como nuevo. Hace 15 años un buen S2 se conseguía por 6.000 euros. Hoy los precios están entre 20.000 y 37.000 euros, según el estado y el kilometraje. El S2 es como un secreto que solo los iniciados entienden. Un coupé que parece un discreto auto familiar pero conduce como un deportivo. Un Audi con alma de UR4 en vestimenta modesta. Una obra maestra técnica que nunca recibió la fama que merecía, porque era demasiado silencioso para ser escuchado. Y quizás esa sea la ironía más bella. El S2 fue presentado en una feria insignificante. Corrió un año completo sin competencia. Se vendió mejor de lo planeado y aún así permaneció en la sombra del M3. Pero mientras el M3 gritaba ruidosamente por atención, el S2 susurraba su mensaje solo a quienes escuchaban con atención. Hoy, quien posee un S2 no conduce simplemente un viejo coupé, conduce un pedazo de historia automotriz olvidada, un recordatorio de que los mejores autos a menudo no son los más ruidosos, sino aquellos que llevan su potencia con dignidad.
que a veces la mayor fortaleza es no ser comprendido hasta que sea demasiado tarde.